causa. Yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Nuestras Voces. Ya estamos jueves de este programa Derecho Humanista que promueve el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y bueno, vamos a tratar hoy un tema, este tema que bueno, hemos venido manejando los últimos días y en todos los medios. Y bueno, es un tema, la verdad, que se ha publicado mucho. Este tema grave es un problema pues muy serio, que hace pues de alguna manera crisis en el Supremo Tribunal de Justicia y en la Fiscalía General del Estado. ¿De qué se trata? Bueno, es creciente el número de mujeres, ya son varias mamás, todas ellas mamás, la mayoría jóvenes, fíjese, que están denunciando por un lado penal y por el otro lado públicamente al juez cuarto de lo familiar, a Carlos Espino. Él es el juez cuarto de lo familiar aquí en Chihuahua, porque está tomando resoluciones, sus fallos, de manera irregular, afectando particularmente a las mamás y afectando mucho, sobre todo la custodia de los niños y de las niñas. Es un tema, le digo, que ha hecho crisis, es creciente el número de mujeres que está haciendo estas denuncias. Empezaron algunas por allí que llegaron al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pero cada vez se suman más y se están sumando y sumando más. Bueno, vamos a tratar este tema de manera integral, qué implica esto en el terreno de la violencia, en el terreno de las mujeres y en el terreno de la justicia también. Para tratar este tema a mí me da mucho gusto recibir aquí a dos de las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que, bueno, traen algunos de los casos y una reflexión y un análisis así general que creo que vale la pena hacer. Me parece que tenemos que llegar a una reflexión sobre lo que está pasando, porque no son casos aislados. Y déjenme presentarle a mis dos invitadas, Erika Mendoza, bienvenida Erika, y María Luisa Salazar. Ellas dos son abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Son abogadas, usted las ve jóvenes, pero son abogadas muy preparadas, con visión de género. Ellas trabajan ahí en el centro y dan acompañamiento a muchas de las mujeres que llegan ahí generalmente con problemas de violencia. Acompañan todo el proceso jurídico por el lado penal, por el lado civil, por el lado familiar. Y la verdad es que son abogadas junto con las demás, con Irma Villanueva, con Lucha Castro y otras abogadas que están también ahí en el centro, que tienen ya gran expertise en estos temas. Y para empezar, tenemos un video, ¿no? Adelantito tenemos el video, perfecto. Bueno, si les parece, a lo mejor podemos arrancar con la exposición, a lo mejor un resumen o exponer el caso así resumido, más o menos breve, de Genoveva, esta mujer indígena de origen tarahumara, que, bueno, pues la verdad es que fue una semana de drama, es una semana en el terreno de la manifestación, porque ella viene arrastrando un drama desde hace 4 años, pero digamos que una semana en que estamos conociendo el drama de Genoveva. Si les parece, exponemos este caso y luego ya arrancamos con la reflexión de los demás casos. Sí, okay. Tú que lo traes más o menos al dedillo, María Luisa. Bienvenidas las dos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como dice Dora, sí, efectivamente traigo un poco más de frescos los datos respecto al caso de Genoveva. Para no abundar, porque es una larga historia, para no abundar tanto, lo que podemos decir que en el caso de Genoveva es una joven mujer, ella es rarámuri, ella tiene a una menor, a una hija, ¿sí? Esta niña, al tener 2 meses de edad, sí es abordada por una mujer que ellas llaman chavochis o mestiza, ¿sí? Es abordada con la intención, ella acude a este lugar o asentamiento donde se encontraba Genoveva con la intención de buscar una empleada doméstica. Al llegar a ese lugar, pues ella en realidad o después nos dimos cuenta, se da cuenta de Genoveva que su intención no era encontrar una empleada doméstica, sino lo que ella buscaba pues era buscar una niña, un niño que pudiera llevarse, y así fue en el caso de Genoveva. Lo hizo a través de una empleada, de una hermana de Genoveva que por un tiempo fue su empleada,
trató de también quedarse con el hijo con el niño de la hermana de Genoveva. Posteriormente llega con Genoveva con la intención pues de llevársela, y Genoveva se lo presta por la cuestión de que esta mujer en primer lugar llora y le dice que ella quiere un niño, que se encariñó con el niño de su hermana, que le va a comprar ropa, que le va a comprar pañales, que va a recibir una ayuda. Así pasa el tiempo, pasan los meses, estamos hablando que la bebé tenía 2 meses de edad, pasa el tiempo y pasan los meses y esta visita o llevárselo fue se dio tanto a tal grado de que ya Genoveva pues nada más la veía los fines de semana a su bebé. Posteriormente se le desapareció, se le fue a Torreón, Coahuila. Esta Genoveva se comunica con ella y esta mujer le dice que no va a volver, que ya no es robachicos, que no tenga desconfianza, que no va a volver por el momento, pero que después lo verá. Así la cuestión pasa, Genoveva se enferma, dura 4 meses enferma en San Juanito, le da tuberculosis. Es por eso que entre todo esto pasa un año en que Genoveva no ve a su hija. A la vuelta de un año, al inicios del 2012, es que presenta una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer por la sustracción y retención de la niña. Pero pues al ser una mujer sin asesoría, sin acompañamiento legal, pues es que no buscan a la niña, no promueven nada en la carpeta. Resulta que así estuvo o duró la carpeta un año, casi 2 años, 1 año 6 meses aproximadamente. En el año 2013 llega Genoveva al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, precisamente por referencia de la Fiscalía de la Mujer, donde le dicen que acuda hacia nosotras para ver si la podemos ayudar, y efectivamente pues lo que hacemos es hacer varias cuestiones legales para la búsqueda de la niña. Nos comenta Genoveva que antes de llegar al centro ella vio a su niña, sí, fue recuperada por la Fiscalía después de 1 año y medio de que la mujer estuvo ahí insistiendo. La niña fue recuperada y por la mujer que la robó, esta fue y la puso a disposición del DIF, dijo aquí está la niña. La Fiscalía lo que hace pues es ponerla a disposición del DIF, avisarle a Genoveva, y Genoveva empieza con las visitas con su niña, se le permite darla 20 minutos únicamente. Así duró 2 semanas, esto fue a finales del 2013. A inicios del 2014, que es cuando precisamente Genoveva acude con nosotros, pues nos comenta toda esta situación, en que nos señala ella que cuando ella regresa de vacaciones de Navidad va a volver a ver a su hija, pues le dicen que el juez cuarto de lo familiar pues le había otorgado la guardia y custodia a esta mujer que precisamente se la había robado. Y esta mujer, cabe indicar que a los 3 meses, 4 meses, cuando ella la tenía con documentos falsos, lo afirmamos, pues registró a la niña en Cusárale. Sí, entonces el juez cuarto de lo familiar en un principio sí tuvo un acta de nacimiento que parecía legítima, por eso otorgó la guardia y custodia. Aún así de forma ilegal, ¿verdad? Pero la otorgó a esta mujer sin atender lo que el DIF le comunicó, porque el DIF le comunicó al juez cuarto de que efectivamente había un doble registro, había una mamá biológica que era Genoveva, y le otorgó la guardia y custodia. Así se ha desaparecido esta mujer por prácticamente otro año, y resulta que pues lo que platicaremos yo creo con más abundancia más adelante del movimiento que surgió del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres respecto a la mala actuación del Poder Judicial, precisamente del Juzgado Cuarto de lo Familiar, que es el caso también donde se encuentra el caso de Genoveva. A raíz de que surge esto, coincide con que nosotros del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres promovimos un amparo, y en este amparo se obtiene una resolución favorable en la que se ordenan varias cosas, y entre ellas pues que el juez cuarto de lo familiar tiene que buscar a esa niña junto con las demás autoridades. Esta es una de las manifestaciones, porque son varias que hace el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y varias de las mujeres que ahorita vamos a hablar de este movimiento que ya se formó desde el centro de estas mujeres, porque son muchas, decíamos, que están teniendo problemas con este y con otros jueces, ¿no? Este amparo que tú mencionas, María Luisa, es muy importante. Es un amparo que otorga el juez 8º distrito. Así es. Es un amparo, me parece a mí, fuerte contra varias autoridades, contra el juez cuarto de lo familiar, el DIF, la Fiscalía, y hay ordenamientos muy concretos, ¿no? Así es. Sí, como decía ahorita, en cuanto al juez cuarto de lo familiar, pues le dice, actuaste a la ligera, no atendiste al interés superior de la niña, porque si te están poniendo en antecedente que hay 2 mamás, pues tú no puedes tan a la ligera dársela una. O sea, estoy hablando en términos así más comunes, ¿no? No puedes dársela una, o sea, debiste haber hecho una investigación antes de otorgar esa guardia y custodia. Por lo tanto, esa actuación que tú tuviste es totalmente ilegal, y le ordena al juez que declare nulo
o sea, sin valor, la guardia y custodia otorgada a esa niña. En cuanto al DIF, le dice, tú DIF, actuaste ilegalmente también en cuanto a entregar a esa niña al juzgado cuarto de lo familiar en virtud de que tú conocías la presencia o la existencia de Genoveva, ¿sí? Y en cuanto a la fiscalía también le dice que su actuar es ilegal. ¿Por qué? Porque Genoveva es una mujer que pues pertenece a la cultura rarámuri. Entonces, los indígenas en México, como sabemos, pues tienen ciertos derechos debido a la cultura diferente, ¿no? Y uno de ellos, pues, es de que todos los actos jurídicos en los que ellos participen, pues tendrán que, en el caso de Genoveva, ella otorgó el perdón, hay que aclarar, a esta mujer respecto a la denuncia. Y el DIF le dice, ¿tú quieres recuperar a tu niña? La vas a recuperar siempre y cuando otorgues el perdón, o sea, que te desistas de la denuncia que promoviste. Entonces, Genoveva, con la intención de recuperar a su hija, lo que hace es presentar esa denuncia. Entonces, en el amparo se señala que la actuación de la Fiscalía, precisamente la Fiscalía de la Mujer, pues fue ilegal, porque a Genoveva se le debió, al recibirle ese perdón, debió haberle dado un traductor, ¿sí? que atendiera la lengua de Genoveva, y un asesor jurídico, ¿sí? que puede ser la misma persona, pero que le pudiera explicar la trascendencia de lo que está haciendo. Entonces, en eso consiste el amparo a grandes rasgos. Así es. Pero Erika, este es un caso más que está acompañando el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en contra de este juez cuarto de lo familiar. Son muchos los casos, son muchas las mujeres que están inconformes con estos fallos, tanto que se está creando un movimiento que estas mismas mujeres están creando, ¿no? Así es, este es un caso emblemático, como son todos los casos que el centro representa generalmente. Es un caso donde encontramos 4 esferas de discriminación muy evidentes por parte de las autoridades. Encontramos discriminación por pertenecer a una etnia como es la rarámuri, encontramos la discriminación del género por ser mujer, una discriminación por ser una mujer pobre, además, una mujer con pocos recursos para acceder a la justicia, que no debiese existir esa variable, pero es una realidad. Y un último, encontramos una 4ª esfera de discriminación que es sobre la niña, puesto que es una menor, una pequeña que hoy día tiene 4 años. Y entonces, de esta forma, todos los casos que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres representa tiene que ver con estas evidentes violaciones a los derechos de las mujeres. Y precisamente surgen, como hemos venido a platicar ya en diversas ocasiones, mujeres que han sido violentadas institucionalmente por las resoluciones, particularmente que realiza el juez cuarto familiar, pero que bueno, igual y se pueden dar en otro juzgado, pero particularmente es en este donde hemos encontrado, no recientemente, lo hemos encontrado desde el momento en el que este juez fue nombrado como tal y que ha sido reclamado constantemente con mecanismos legales y también públicamente por parte del centro, en el sentido de las resoluciones carentes de perspectiva de género, carentes de una perspectiva en derechos humanos como está obligado por el artículo 1 constitucional. Hoy día todas las autoridades deberían actuar a partir de los derechos humanos. Y ya lo demás es lo que viene a ser el englobe. Pero primero tendría que actuar acatando los derechos humanos. Y es así como efectivamente hay un grupo de mujeres que cada día se está ampliando más, porque durante todos estos eventos, manifestaciones que hemos tenido, se han acercado mujeres que no son representadas por nosotras, pero que tienen un juicio en donde ellas, por la lógica jurídica y como principales víctimas, se dan cuenta que están siendo violentadas. Y entonces este movimiento ya se formalizó, digámoslo así, inclusive ellas de una forma empoderada, conociendo los derechos que le han sido violentados, ya se autonombraron, ellas se llaman Mujeres en Lucha y como un eslogan es velo por nuestros derechos, hablando de ellas mismas y de sus hijas y de sus hijos, porque este movimiento todas las mujeres están relacionadas con guarda y custodia de sus menores hijos, con pensiones alimenticias, con cuestiones de violencia familiar, entre otras cuestiones. Y bueno, Genoveva en parte viene a ser un respiro también, viene a ser una luz en el camino, porque esta resolución de un juez federal en donde le otorgan el amparo, pues es una luz, ¿verdad? Es decir, bueno, se está reconociendo que están actuando indebidamente las autoridades, y si nosotros no creyéramos que merecemos instituciones
eficaces y positivas. Ahí está pues, Genoveva. entonces, ahí está Genoveva. Justamente Sí. estaba ahí, también había llegado el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y bueno, se acercó y le hizo unos comentarios, ¿no? Así es. Esto es importante. Antes me gustaría que María Luisa nos platicara un poco sobre el tratamiento que estamos solicitando se le dé este caso respecto a la menor y a Genoveva misma, pero antes de eso sí quiero comentar, efectivamente el presidente del Supremo Tribunal de Justicia el día de ayer tuvo un acercamiento con Genoveva, le ofreció cualquier tipo de ayuda que pudiese salir del Poder Judicial. Esto es positivo sin duda, sin embargo hay que señalar una cosa, este no es un asunto que empezara hace 72 horas, este es un asunto que viene sufriendo y pesando sobre Genoveva desde hace ya 4 años que tiene su hija y particularmente 2 años desde que ella se decidió de forma voluntaria, sin ningún asesoramiento, acudir a las autoridades a decir no me entregan a mi hija, me la robaron, no sé dónde está. No es un caso de éxito en los puntos en que quisiera verse de esa manera, porque esto acarrea muchas secuelas. Y entonces esta actuación que tuvieron las autoridades las últimas 48 horas, que fue eficiente, en donde se localizó a la menor, que se puso a disposición del DIF y que Genoveva próximamente podrá tener contacto con su hija, bueno, es un asunto que debió haberse hecho desde hace mucho tiempo y tuvo que haber una resolución federal y también tuvo que haber exhibirse ante los medios de comunicación la deficiencia con la que se había actuado en este caso. Sí, hay que decir de este caso de Genoveva que bueno, a partir de que se denuncia, ya tenemos una semana con esta denuncia en todos los medios y de todas las maneras, finalmente la Fiscalía localiza a esta mujer, Judith Elena, esta mujer que se había llevado a la bebé de Genoveva, localiza a la niña y la pone a disposición del DIF. Ahorita la niña, la bebé, tiene 4 años, ya no es una bebé, ya es una niña. La niña de Genoveva está en el DIF, está abierto todo un proceso. Supongo yo que en esta investigación, bueno, deben confirmar, no sé qué van a hacer, pero confirmar o de qué manera que es de Genoveva, en documentos o como se requiera, supongo, que es de Genoveva para que se la puedan entregar a Genoveva. Y habíamos dicho que el amparo que da el juez federal ordena también procesar a esta mujer que se llevó a la niña, ¿no? Que no es nada más así como que te perdono y ya. Debe de haber un proceso, la Fiscalía tiene que abrir un proceso jurídico contra esta mujer. Y luego, esto que sí nos gustaría que María Luisa nos explique, se está exigiendo y se debe de hacer un tratamiento muy especial, muy especial, es decir, especial de especializado, muy profesional, muy integral, para que esta niña de 4 años que ha vivido con otra familia, con otra mujer que ella pensaba que era su mamá, se integre de la mejor manera con Genoveva y con la familia de Genoveva. Y no estamos hablando, fíjese, es un cambio absolutamente radical, ¿no? Drástico. Primero, va a cambiar de mamá, va a cambiar de cultura, va a cambiar de familia, va a cambiar de todo esta niña en una edad que es muy difícil, pero es que Genoveva es su mamá, entonces es justo y necesario que esté con su mamá, ¿no? El asunto aquí es que sí tiene que haber un tratamiento muy especializado para que la niña pueda adaptarse de la mejor manera a su nuevo hogar, al que será su nuevo hogar, ¿no? Ok, así es, Dora. Efectivamente, pues de lo legal se abunda mucho, se explica mucho, hay que hacer, encontrar las autoridades, el amparo, pero veamos la realidad de la situación. Efectivamente, esta niña, pues desde los 2 meses, sí, fue criada, fue atendida por una mujer que fungió ser su madre, ¿sí? Entonces la niña en la actualidad, pues, como lo dices, pues la niña toda su vida ha convivido, se ha sentido parte de una familia, pues que desgraciadamente no lo es, ¿verdad? Pero se ha sentido parte de esa familia,
En cuanto a la cultura, pues es muy importante decirlo que la niña pues va a cambiar totalmente, incluso algo la situación socioeconómica que pueda tener esta mujer a la que tiene Genoveva, o sea, va a ser un cambio totalmente, como dices, radical, ¿verdad? En el que la niña pues todo se le va a voltear, sí, incluso nosotros vemos que la niña fue registrada con cierto nombre por parte de esta señora Judith Elena, la registra, tiene su nombre, ella se le ha manejado por toda su vida por ese nombre, ¿no? Entonces, imagínense para una criatura de 4 años de decirle, primero, tú no eres fulanita de tal, tú te llamas de otro nombre, porque efectivamente, ¿verdad? Genoveva en sus planes tenía ponerle determinado nombre, entonces Genoveva dice, es que yo le quisiera poner ese nombre. Lo hemos platicado con Genoveva y lo decimos, o sea, mira Genoveva, imagínate tú, o sea, que ya no eres Genoveva, el día de mañana ya eres Lupe. ¿Sí me explico? Entonces es un cambio. Imagínense para una niña de 4 años. Nosotros lo hemos analizado eso con las especialistas del centro, con las psicólogas, en las que ellas nos recomiendan hacer ciertos mecanismos o procedimientos en cuanto a la integración de la niña. Si la niña tiene que integrarse a su familia de origen, ¿sí? A su familia biológica. Pero pues no lo podemos hacer de forma drástica e inmediata, ¿sí? Tiene que ser de una forma paulatina, debe de seguir cierto proceso. Para eso, ahorita lo comentará mejor Erika, pues uno de los logros que ha tenido este movimiento junto con la resolución de Genoveva, que va pegada con esto, ¿no? Es la apertura por parte del Supremo Tribunal. Sí, el Supremo Tribunal ha tenido una apertura en cuanto a decir, bueno, vamos a sentarnos, hoy se dio en la mañana la inauguración de una mesa de trabajo en la que, como decía Erika, participan los 3 poderes en el Estado y en el que de forma pues multidisciplinaria y todos conjunto con funcionarios y funcionarias del primer nivel con carácter decisivo, pues están en esa mesa. Eso es la verdad un logro para el centro y más que nada un logro obtenido por las mujeres. Entonces el Supremo Tribunal contemplábamos, entre otros muchos casos, el de Genoveva, que es el que ahorita está en auge, está aquí en la mesa, ¿verdad? Y señalábamos nosotros que lo que necesitamos es que el DIF también se siente aquí. No solo por el caso de Genoveva, pero hablando del caso de Genoveva, que se siente, que acudan especialistas, ¿sí? Para efecto de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la niña? ¿Por qué? Porque no podemos decir, aquí está Genoveva, claro, legalmente pues hay mucho que hacer, pero eso es otra cuestión, pero en cuanto a la reintegración de la niña debe ser de una forma paulatina y platicábamos hoy, que ya lo confirmaremos con el DIF, que necesitamos un equipo también multidisciplinario, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales. ¿Por qué? Porque veamos el daño que está sufriendo, que sufrió esta familia de Genoveva, en el caso de Genoveva. O sea, perdió a su niña y ahorita ya no puede llegar y decirle, pues yo soy tu mamá. Entonces, imagínense, para la niña es otro shock. También nosotros lo que queremos pedir, pues, es una reparación del daño moral a esta familia, a esta niña, a esta mujer, ¿sí? Entonces, de eso, pues, la obligación, quien tiene que repararlo en este caso es el Estado, y el Estado tiene que poner toda su maquinaria a trabajar para que la niña pueda adaptarse de una forma adecuada a su familia, ¿sí? Porque sí, son muchos los cambios. Sí. Y bueno, afortunadamente tiene este acompañamiento y hay especialistas, hay psicólogas que darán el acompañamiento y se tendrán que buscar si se necesitan más especialistas, ¿no? Me parece a mí que bueno, ese es el chiste justamente de este movimiento, ¿no? El lograr la justicia en lo más posible, la reparación del daño, etcétera. Por supuesto, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ofreció el día de ayer, tuvimos 2 reuniones particulares, una con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, posteriormente tuvimos otra ya con madres de familia, donde se encontraba el fiscal Zona Centro. La reunión que tuvimos ayer en Presidencia, sí. Donde surgieron muy interesantes acuerdos, donde hablamos de diversos temas, por supuesto de Genoveva, pero también de muchos otros que nos parecen muy trascendentes dentro del ejercicio y del acceso a la justicia. Hablamos de algunos obstáculos que encontramos dentro de áreas penales y familiares, pero también dentro del área psicológica del Departamento de Psicología y Estudios Socioeconómicos del Supremo Tribunal de Justicia, y el centro inclusive ofreció
a las expertas con las que nosotros contamos, que son mujeres psicólogas ampliamente preparadas en los temas, con una perspectiva de género, con un conocimiento del interés superior de la infancia, y ofrecimos también a estas expertas, como parte del tratamiento que se pretende y que se solicita, se le otorgue tanto a Genoveva como a su hija. La idea es que trabajemos en conjunto. Nosotras ofrecimos esta posibilidad y estamos en espera de ver si es necesario que intervengamos también desde este ámbito. Sin embargo, nosotras dentro del centro le ofrecemos totalmente este apoyo a Genoveva y por supuesto a la menor, aunque institucionalmente se dé con nosotras o no se dé así. Entonces, bueno, el día de ayer surgieron muy interesantes acuerdos en estas dos reuniones. La segunda precisamente dio lugar a que el día de hoy se instalara la primer mesa de trabajo con funcionarios de primer nivel de los tres poderes, en donde vamos a analizar precisamente la manera en la que se están integrando los casos dentro del ámbito de la competencia del Centro de Justicia para Mujeres, cómo es que se están integrando y dando resolución a los casos dentro del Poder Judicial del Estado, ya sea en materia familiar o en materia penal, y por supuesto donde se va a analizar la necesidad de una constante capacitación de funcionarios y funcionarias y servidores públicos en temas centrales de derechos humanos, porque nos estamos encontrando resoluciones plagadas de violaciones a derechos humanos. Esto debe dejar de ocurrir. Esto no es un reclamo de un grupo de personas que se le ocurre, esto es una realidad en México, la Constitución así lo mandata. Sí, fíjate que yo creo que tú tienes razón, Erika. Sí, esto tiene que llegar para que realmente valga la pena, tiene que llegar a cambios de fondo, tiene que llegar a el Poder Judicial a entender, y empezando por el presidente del Supremo Tribunal, y todos sus magistrados y jueces tienen que entender que necesitan capacitación. Podemos entender que sus fallos no son de mala fe, que a lo mejor caen en la ignorancia, pero eso no justifica. No justifica porque ellos tienen la obligación de conocer los mandatos constitucionales, quién es mejor que ellos, tienen la obligación de conocer los lineamientos internacionales, tienen obligación de conocer las leyes, porque las aplican, porque su trabajo es aplicar las leyes. Justamente por eso tienen los jueces y los magistrados una gran responsabilidad a la hora de hacer sus procesos, a la hora de juzgar, porque precisamente juzgan, ¿no? Y entonces, en el caso de la visión de género, es un tema que ya no es si quieren o no quieren, ya no es si les gusta o no les gusta, o si tienen una estructura machista o no machista. Es un asunto de ley, es un mandato. Y entonces, si no le saben, pues tendrán que capacitarse, tendrán que, el Poder Judicial como institución tiene la obligación de capacitar a sus operadores. Y no nada más a los jueces y magistrados, a las secretarias, a los secretarios, a todo mundo que opera en el Poder Judicial, igual que la Fiscalía. Así es. Porque todos estos casos es muy difícil que sea solamente el Poder Judicial quien intervenga. Generalmente es el Poder Ejecutivo desde la Fiscalía General del Estado, con todas sus fiscalías especializadas, ¿no? Entonces, la Fiscalía, con todas sus áreas, el Poder Judicial, tendrán como institución ir entendiendo que tienen la obligación de hacer procesos con visión de género. No hay de otra, así tiene que ser, y si no, bueno, estos movimientos, justamente estas protestas, a mí me maravilla que estas mujeres, porque no, es Genoveva, es Miriam, es Lourdes, es Ana, es decir, son muchísimas mujeres que se están reuniendo, que alzan la voz, que van a dar su testimonio a los medios de comunicación, que ventilan su vida privada en los medios con tal de tener justicia. Y cómo no, si este juez, cuarto de lo familiar, Carlos Espino, les quita la custodia de sus hijos y de sus hijas para dárselas a sus exparejas, a sus exmaridos, cuando hay antecedentes de violencia
de género, de violencia familiar, no es posible. Entonces, la verdad es que y lo que más me parece a mí trascendencia tiene aquí es que son estas mujeres que son víctimas, que son revictimizadas allá cuando van a pedir amparo en la justicia, tienen todavía la fuerza, la voluntad para juntarse, para capacitarse, porque estas mujeres se capacitan, para luchar, y cómo no, pues si son sus hijos y son sus hijas, ¿no? Claro, algo muy interesante de lo que comentas es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es un tratado internacional que México ha ratificado y que por consiguiente es una obligación para todos los operadores y operadoras de justicia y en realidad para todas las autoridades aplicarlo. Esta convención en particular, el Comité Internacional, ha dictaminado algo muy interesante. Ha señalado que cuando un juez o una jueza o cualquier autoridad emite una resolución, un pronunciamiento que resulta ser discriminatorio de las mujeres, no importa cuál fue su motivación para hacerlo. Ni siquiera importa si tenía la intención o no de discriminar. Pero si el resultado es la discriminación, entonces esta persona debe de ser señalada e inclusive debe de ser, pues se debe quitar del puesto que está o de la función que está desempeñando. Y entonces, efectivamente, si las personas que hoy día encargadas de la aplicación de justicia o de la integración de carpetas de investigación o del conocimiento de los casos que tienen relación con violencias de género, y entendiendo eso en una perspectiva más amplia, puesto que no nada más estamos hablando de mujeres, sino también estamos hablando de personas indígenas, estamos hablando de niñas, de niños, de personas con alguna discapacidad física. Esto es hablar de perspectiva de género. Si las personas que integran y conocen estos casos carecen no solamente de la empatía, sino del conocimiento de las leyes que se les debe de aplicar a este grupo de personas en vulnerabilidad, no deben ser quienes hagan o integren estos casos, deben ser otras personas que se capaciten y que conozcan y que tengan la empatía y la facilidad para relacionarse con las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Y entonces estas mujeres, precisamente encontrando a veces poco eco a sus solicitudes, poco eco a sus peticiones y al acceso a la justicia, es que se reúnen y no queda de otra. Si algo no está funcionando, tenemos que señalarlo, tenemos que hacerlo desde el ámbito donde nos encontremos, desde la trinchera de cada quien. Yo siempre le digo a todo el mundo, donde tú te encuentres es un buen lugar para que puedas señalar lo que se está haciendo mal. Hazlo desde donde te encuentres. Estas mujeres reciben toda mi admiración y mi respeto, porque no es un movimiento precisamente del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Nosotras las acogemos con mucho gusto y con mucha admiración, pero en realidad son ellas quienes han decidido poner un alto a la situación que están viviendo. Sí, y cómo no, si son dramas, cada uno de ellos, ahorita platicamos un poquito del caso de Genoveva, que es, digamos, el que hizo crisis en estos últimos días, pero si conocemos el caso de Miriam, el caso de Lourdes, que tiene años, de Ana, que tiene 1 año sin ver a su hija, de todas estas mujeres que han sido pues revictimizadas, han sido revictimizadas por este juez cuarto de lo familiar que ha hecho resoluciones y podrán decir, y sí es cierto, bueno, pues ahí está la segunda instancia para que se inconformen, y lo han hecho, de hecho hay desde la segunda instancia ordenamientos que este juez ha tenido que cambiar, sí, nada más que en el caso de los procesos familiares, cuando se trata de niños y de niñas, pues de aquí a que va y viene el recurso hacia la segunda instancia, puede pasar 1 año, pueden pasar 6 meses, puede pasar 1 año y medio, y mientras tanto los niños y las niñas no ven a su mamá y la mamá no ve a sus hijos, es decir, no es así como busco un amparo o un recurso porque me robaron el vehículo o porque me hicieron un fraude, es decir, estamos hablando de algo muy serio, muy sensible, que son las criaturas, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, en el terreno familiar, los jueces, sobre todo la primera instancia, también, bueno, los magistrados que atienden todo, pero en la primera instancia, en el caso de los juzgados de lo familiar, me parece que sí tendrían que buscar perfiles
ser muy cuidadosos quienes deciden en los perfiles de los jueces y de las juezas de lo familiar, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de esto? ¿A dónde vamos? En el caso jurídico, María Luisa, la niña está en el DIF y luego. Bueno, jurídicamente pues hay términos o plazos para hacer las cosas. En cuanto a la fiscalía pues está obedeciendo, está acatando la resolución de amparo y lo que está haciendo, lo que comentabas ahorita, está lo que legalmente se llama reponiendo el procedimiento, es decir, y esta carpeta, pues yo voy a continuar la investigación, voy a hacer todas las diligencias y voy a castigar, voy a llevar este proceso ante el Poder Judicial para que se castigue. Eso es lo que la Fiscalía por su parte está haciendo, se reabre la investigación y se continúa, ¿sí? En cuanto al Poder Judicial. Ya no hay perdón. Ya no hay perdón, aquí pues lo que nosotros, como lo platicaba ahorita y lo ampliaba más Erika, estas mesas de trabajo, pues entre ellas se encuentra precisamente tanto el fiscal general y también se encuentra el fiscal de la Fiscalía de la Mujer, que es en donde precisamente se encuentra la denuncia. En este caso, por parte de esta Fiscalía, al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres nos llegó ahorita en la mañana una notificación donde nos dicen que se acaba de abrir la carpeta o reaperturar, por decirlo, o reponer el procedimiento y que se va a continuar con las diligencias correspondientes. Que es decir, pues llamar testigos, aquí lo que nosotros suponemos pues es de que se practique una prueba de ADN para la niña, ¿sí? Porque pues aunque lo pongamos así, hay 2 actas de nacimiento, ¿sí? Claro que Genoveva y el mismo DIF tiene las constancias, la misma Genoveva de certificados de nacimiento, pero en este caso pues tiene como lo mandata la resolución de amparo que la Fiscalía investigar quién es la madre biológica y actuar en consecuencia. Que no quede la más mínima duda, ¿no? Sí, claro. Entonces, en cuanto al Poder Judicial o en cuanto en la cuestión del cuarto de lo familiar específicamente, pues lo que nosotros solicitamos pues es que se declare, o lo que ya está en la sentencia de amparo, que la guardia y custodia es ilegal, ¿sí? Entonces aquí pues la mujer, esta señora Elena, pues tendrá todo el derecho de defenderse, ¿verdad? Pero aquí el juez, nosotros en cuanto a estamos solicitando la recusación del mismo, es decir, que deje de conocer el proceso. ¿Por qué? Por obvias razones, ¿no? De que deje de conocerlo y en este caso pues ya se decidirá cuál sería, pues ya en este caso la juzgadora, porque de los 5 juzgados familiares todas son mujeres a excepción del cuarto. Y entonces, ¿cuál sería la jueza que le tocaría resolver en cuanto a dar, al final de cuentas, una guardia y custodia definitiva? Y en cuanto a lo del DIF, como decía ahorita, pues la niña está todo está en stand-by, la niña está, pues, ahorita, pues, acogida por el DIF, ¿sí? Y lo que nosotros queremos, la semana que entra tendremos una reunión donde vamos a solicitar ya de forma directa, ¿sí? Lo hemos solicitado siempre, pero debido a estas mesas de trabajo, al acercamiento del Poder Judicial, lo que estamos pidiendo pues es de que nos den las convivencias de forma inmediata con Genoveva, pero antes de llegar así directamente con la niña y que conviva con Genoveva, que la vea, pues por eso lo que platicábamos ahorita, que esté este equipo, que estén estas profesionistas y se pongan de acuerdo y tomen acuerdos y se vea qué es lo que precisamente se va a hacer para que la niña vaya teniendo poco a poco este proceso. Lo que vemos también es que probablemente vayamos a solicitar que de forma voluntaria alguien cercano a la niña, si ya sea pues a lo mejor precisamente esta mujer, que es Elena o su abuelita, su tía, no sé, alguien de la familia con la que ella conocía o con la que ella tenía, pues se dé esta relación, su maestra, no sabemos quién, para que la convivencia no sea únicamente Genoveva y la niña, sino Genoveva, la niña y a lo mejor alguien que fungía como su abuelita, por decir algo, ¿no? Para que sea no tan fuerte y tan impactante para la niña. Eso es lo que legalmente continúa. ¿Sí? Si me permites 2 comentarios que me resultan de escuchar a María Luisa. Es importante tener en cuenta que el delito del que estamos hablando no es un delito en el que se pueda otorgar el perdón. El perdón se otorga en ciertos delitos que son de naturaleza
pues que no son graves y que por lo tanto son una manera de querella y una persona que ha sido ofendida pues puede presentar un perdón y ahí termina el asunto. Pero ahora estamos hablando de un asunto sumamente grave que además ha sido una práctica reiterada, o sea, de épocas antiguísimas, como si estuviéramos viviendo en época de la colonia cuando los indígenas tenían que regalar a sus hijos como si fueran objetos. Y entonces con este mal uso y mala costumbre de las personas mestizas como nosotras, entonces se le dio poco valor y poca importancia a la gravedad de este caso. Sin embargo, es un asunto donde no media el perdón, es un asunto donde las autoridades tienen que actuar oficiosamente y de ninguna manera permitir que siga sucediendo. Pero además, cuando recuperaron a la menor, que aplaudimos el hecho de que, bueno, después de tanto tiempo ya se hayan acelerado y hayan recuperado a la niña, lo que sí tengo que señalar también, y lo hacemos en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, es que cuando la recuperaron, llegaron por la niña, se la llevan y al parecer fuera la niña una delincuente porque se la llevan al DIF. La separan de todo lo que conoce, no median ninguna situación en que se vele por el interés superior de ella nuevamente. Y esto lo señalo porque creo que es el punto más importante. También nosotras estamos totalmente convencidas que nuestro punto primordial es el interés de esa menor. Y entonces esperamos que a partir de este momento dejen de ocurrir ese tipo de situaciones en donde la niña parece que está siendo castigada, siendo que es la que menos culpa, si no es que obviamente ninguna culpa tiene de lo que está sucediendo en este caso. Entonces tenemos que estar totalmente alertas de que la menor reciba un tratamiento adecuado y que pueda tener una sana convivencia y posteriormente poder vivir al lado de quienes realmente son su familia. Sí, y esto fíjate qué grave y qué lástima, porque la Fiscalía tiene personal especializado. O sea, la Fiscalía tiene toda una unidad de atención a víctimas donde trabajan psicólogas, donde trabaja gente que se supone que debe de atender estos casos. O sea, es un caso que se debe de tratar con toda la delicadeza del mundo. Claro. Es llevar a una menor de un lugar a otro, sacarla de su seno donde ella se desenvuelve, a lo que ella considera que es su familia, y bueno, a una institución que es la correcta, la que tiene que intervenir, como es el DIF, mientras se hace todo el proceso de investigación. Pero bueno, hay maneras, ¿no? Sí. Hay maneras. Sí, creo que pudiésemos llevarnos un programa y muchos más hablando del Centro de Justicia para Mujeres, que es una instancia que, bueno, y particularmente la Fiscalía de Delitos de Género que integra este centro, bueno, es la instancia adecuada donde se manejan estos asuntos, pero pudiéramos hablar muy largo sobre las deficiencias o los obstáculos que tienen para poder ejercer de manera muy puntual y efectiva cada una de sus funciones. También pudiéramos hablar de muchas cosas positivas en algún otro momento, pero particularmente en este caso existen protocolos de actuación que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver con todos los tratados internacionales que de pronto estamos hablando de protección a las niñas y a los niños, de protección a las mujeres, etcétera, que deben de ser acatados por las autoridades. Y entonces, desafortunadamente, en esta ocasión, bueno, pues no se hizo de esa forma. Sí, fíjate, presumimos y seguiremos presumiendo que tenemos en Chihuahua muchos avances en materia de atención a mujeres. Que bueno, se creó este Centro de Justicia para Mujeres, que viene desde la Fiscalía y que es con atención integral, esta Fiscalía especializada en atender delitos de género, pero si no atienden bien, ¿de qué sirve que existan? Qué bueno que existen, qué bueno que se destine personal especial a tanto a la Fiscalía como al Centro de Justicia para Mujeres, pero no es suficiente con que existan. Se tienen que capacitar, tiene que tener suficiente infraestructura, tiene que tener suficientes recursos, el personal debe estar capacitado, las áreas deben de funcionar, son instituciones muy nobles que además nacieron por exigencia del movimiento de mujeres, no es día gratis, ¿no? Entonces, tienen que funcionar, si no, entonces estos casos pues seguirán ocurriendo
justamente porque no hay quien los atienda. Se nos fue el tiempo, yo les agradezco mucho, tú tienes razón, Erika, nos podemos pasar aquí horas y horas y horas, son tantos los casos y son tan graves que seguirán y los seguiremos, por supuesto, exponiendo. Yo les agradezco muchísimo y vamos a seguir, yo creo que vamos a seguir pues bueno, con lo que ocurra, pues, platicándole a la gente qué pasó, hay o no hay este tratamiento especializado, hay o no con todo el proceso legal con el caso de Genoveva. Yo les